Muy buenos días, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. A nombre de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia, les damos la más cordial bienvenida y es un honor presentar a ustedes al doctor Francisco Fernández Paredes, especialista en medicina del adolescente, coordinador académico de la Asociación Mexicana de la Salud para la Adolescencia, representante de CONAPEME ante el Comité de Adolescentes de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría. También contamos con la presencia del joven actor Manuel González, bienvenido. Tiene desde hace 13 años, inició con estudios de actuación. Fue alumno de este magnífico maestro Germán Robles, con quien tuvo sus primeros montajes. Buena parte de su trayectoria se ha dedicado al teatro con más de 10 montajes en su haber. Por lo cual, este día vamos a presentar el tema a través de un formato diferente, atractivo, novedoso, que es una radionovela. El niño Porfirio. Es una radionovela para adolescentes de 10 a 19 años de edad. No me resta más que esperar, desear que todos disfrutemos de esta gran presentación. Bienvenidos todos y todas y todes. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Y pues es un taller que tiene que ver como temas importantes: violencia sexual y adicciones. Es por la pandemia que las asociaciones que nos dedicamos a la promoción de la salud de niños y adolescentes estamos intentando encontrar herramientas de enseñanza y aprendizaje que nos permitan transmitir conocimientos a la población en general. En este caso nos interesa el universo de trabajo de adolescentes y de padres de adolescentes. Hemos ya hecho otro tipo de actividad en formato de taller, de manera clásica, con una exposición, con preguntas, con algunas dinámicas que se han incrustado en la presentación por internet y han sido realmente muy exitosos. Pero en esta ocasión, la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia pensó que era conveniente crear nuevas formas para transmitir el conocimiento. Y entonces se diseñó un escrito que se llama El niño Porfirio. Este texto puede presentarse de manera distinta. Puede ser a través de una radionovela. Decidimos no hacerlo de esta forma porque requiere de una ambientación acústica diferente y de mayores recursos técnicos con los cuales no contamos. Se puede presentar a través de un monólogo, en donde únicamente el actor expresa lo que está en el texto, y también se puede presentar a través de una viñeta con imágenes, que es el formato que elegimos para este día. Esperemos que este ensayo, esta propuesta de comunicación y de enseñanza, pues les sea útil para todos los que en este momento están conectados. Entonces, vamos a continuar. Permítanme, déjenme ver qué pasa aquí, que no puedo avanzar. Ahí está. Los participantes y el equipo de trabajo para esta sesión está formado por el orador artístico, que es Francisco Samuel González Fernández, coordinador técnico, doctor Enrique Mendoza López, asistente académico Lourdes López Cuellar, y la psicóloga en línea y presentadora de esta sesión,
la maestra Carmen Reyes Rosales. Si durante el desarrollo del taller sientes angustia, ansiedad, malestares vagos o requieres de asistencia, te puedes comunicar al teléfono que está en la pantalla y serás atendido por una profesional de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia. Realiza tus preguntas o comentarios durante el desarrollo del taller a través del chat. Por favor, pon tu nombre completo y correo electrónico. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? En el texto, ustedes van a encontrar múltiples datos que es importante que los vayan subrayando. Nos interesa que ustedes detecten los factores de riesgo, que detecten los factores protectores, que detecten las conductas de riesgo y los daños a la salud. ¿Qué es un factor de riesgo? Es una característica o cualidad de una persona o de un grupo de personas que incrementa la probabilidad de daño a la salud o al desarrollo. ¿Qué es un factor protector? Es una característica o cualidad de una persona o comunidad que disminuye la probabilidad de daño a la salud. Bueno, daremos entonces inicio al niño Porfirio. Samuel. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Y aquí la historia del niño Porfirio. Pasaba como todas las tardes por el parque de la colonia rumbo a casa. Allí estaba la banca, a veces vacía, a veces con su figura difusa, no sé si por la lluvia o por las lágrimas que se ocultaban atrás de mis lentes. Casi siempre a la misma hora, después de regresar de la escuela privada donde trabajaba, allí estaba, eterno, próximo, a veces con su hablar incoherente o a veces muy animado o triste. La primera vez que lo vi en la esquina de la escuela, estaba junto con otros niños y niñas platicando. Todo el grupo tenía sus ropas desgarradas, sucias, olorosas y todos despeinados. Al acercarme a ellos, me miró a los ojos. Esos ojos que en ese momento destellaban alegría y a través de su mirada me sonrió. Segundos después agachó su cara y me dio la espalda. ¿Quién es? ¿Por qué me miró? Esa noche intentaba recordar todo el momento. Los siguientes días, después de la jornada agotadora de revisar tareas y trabajos, al salir de la escuela lo buscaba con ansiedad. Pero ese grupo, y en particular él, habían desaparecido. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué lo extrañaba? ¿Por qué mi corazón latía al aproximarme a aquella esquina? Semanas después, fue en ese parque que lo volví a ver, sentado en la banca, solitario. Durante varios días fui recortando la distancia. Cada vez me acercaba a él, hasta que por fin me senté a su lado y así permanecí varias ocasiones. No me volteaba a ver, y el silencio entre los dos era nuestra única comunicación. Una tarde a su lado, me animé a mirarlo a la cara y mantuve la mirada en él. Él me miraba de reojo, hasta que otra vez sus ojos de niño me sonrieron. Sin hablar nos conocimos. En la tarde siguiente, llevé un refrigerio, me senté con él y empecé a comer. Le ofrecí de mi alimento y de inmediato me dejó sin comida. Sin embargo,
Me sentí ese día satisfecho, pleno y feliz. Una tarde comenzamos a platicar. Me contó de lo bien que se sentía vivir en la calle, con amigos que nunca le preguntaban quién era y con quienes siempre encontraba un espacio para dormir y un periódico para taparse. De mi parte, le describí mi profesión de maestro de escuela, mi felicidad de tener este trabajo, de las agotadoras jornadas con los niños y niñas, y después, en la tarde, revisar tareas y trabajos, y al día siguiente, por la mañana, planear la clase de nuevo. Que a veces había días que no dormías, que me dormía sobre los cuadernos porque mi cuerpo ya no podía más y mis ojos se cerraban. Y sin embargo, mi espíritu estaba lleno de esperanza y alegría. Los nutrimentos del alma. Así es como yo digo yo, sobre todo cuando un niño que terminaba mi curso salía muy bien, o un padre se acercaba y me decía, gracias, maestro. Él, durante todo este relato, me miraba de forma expresiva y tierna, como recordando aquellas escenas, y de pronto me dijo, soy Porfirio, maestro. El Coca o el Vago, así me decían. Una luz sacudió mi memoria y entonces recordé esa mirada penetrante y angustiada. ¿Qué pasó? Era un niño brillante, con ilusión de convertirse en un gran investigador médico, que en meses comenzó a faltar a la escuela y tener un semblante rencoroso y a veces triste. A la mañana siguiente acudí al archivo de la escuela y encontré su expediente. Porfirio, cuyos apellidos no son relevantes, alumno de cuarto año escolar, con 9 años, con boletas previas donde el promedio siempre estuvo por arriba de 8, hasta ese año en que por días y después por semanas dejó de asistir. Se volvió rebelde y agresivo. Con frecuencia estaba involucrado en riñas y situaciones delictivas hasta que abandonó la escuela. Varios alumnos reportaron que en los meses posteriores rondaba en la escuela y comerciaba con sobres para líneas. Después, simplemente desapareció. Yo lo había olvidado por 4 años, hasta el momento en el que me dijo su nombre. El expediente decía que su madre era enfermera en un hospital público, con una infinidad de guardias. Su padre, un ingeniero en constante peregrinar por sus obras, y tenía una hermana menor de 6 años. Se describía una relación entre ellos adecuada, y los padres cubrían las necesidades económicas y afectivas de sus hijos. Entonces, ¿qué sucedió? Durante esos días en la banca nos hicimos amigos. Con frecuencia compartía mis alimentos con él y yo lo dejaba hablar. Comenzó por decirme que su hermana inició a tener pesadillas y a sentir miedo por las noches, al grado de que en varias ocasiones se metía a su cuarto para sentirse protegida y poder dormir. Recordó que esa situación fue notada por la madre y en acuerdo con el papá solicitaron valoración por una psicóloga. Acudieron varias sesiones a terapia sin que hubiera una gran mejoría. Cuando Porfirio le preguntaba qué es lo que tenía, ella solamente se quedaba en silencio. Se mostraba ansiosa y lloraba. En una ocasión, ella por fin decidió hablar. Las noches que su madre se quedaba de guardia, el padre la visitaba
a su cuarto y empezó a contarles cuentos por unos días. En otros se metía a su cama y dormía con ella. A su hermana, en aquellos primeros instantes, le gustaba porque sentía la proximidad y protección del papá. Por ese tiempo, Porfirio se sintió desplazado, porque a pesar de ser el hijo mayor, de tener buena conducta y buenas calificaciones, la que recibía muchas atenciones y regalos de parte de sus padres era su hermana. Poco tiempo después, su papá comenzó a acariciar su cuerpo y se estremecía junto a ella. Ella en esos momentos pensó que estaba enfermo y ya no le gustó que durmiera en su cuarto. Cada vez que él entraba, ella se angustiaba y fue entonces que decidió dormir con su hermano. Porfirio habló con su mamá y para su sorpresa, ella se sintió ofendida y le pidió a su hija que no dijera mentiras. Fue el tiempo en el que Porfirio comenzó a ausentarse de la escuela, porque con frecuencia no terminaba la tarea y se quedaba dormido al desvelarse por cuidar a su hermana. La mamá se encontraba lejana y la terapia no funcionaba. Porfirio se volvió agresivo, hasta que después de varios reportes abandonó la escuela. Una noche, Porfirio encontró a su hermana encerrada en el baño. Tenía sangre entre sus piernas y sollozaba. Fue agredida por su padre. Decidió llevarse unas bolsas de ropa y de comida y huir de casa junto con su hermana. Esa fue su solución. No tenía ni direcciones, ni teléfonos de familiares, y definitivamente no conocía la ciudad. Así que durante unos días durmieron en la calle y comieron lo poco que pudieron agarrar. Cuando se terminó el alimento, Porfirio buscó la manera de conseguir dinero. Primero pidiendo limosna, después robando en tiendas y finalmente, junto con otros niños y niñas de la calle, robándole a las personas. En ese momento, todavía su hermana lo acompañaba y él la protegía. Pasaron las semanas y después invitaron a su hermana y a él a consumir y vender droga. El dinero era fácil y según quienes los invitaron, no se ponía en riesgo de recibir agresiones físicas. Al principio fue con curiosidad y como una forma de calmar el coraje contra sus padres, a los cuales recordaba con resentimiento y frustración. Quizás hayan sido los momentos de mayor cercanía y estabilidad junto con su hermana. Sin embargo, para sentirse feliz, cada día necesitaba de más droga. Y también los lapsos que no recordaban eran cada vez más frecuentes y mayores. Un día me platicaba,
No sabe si despertó o solo recobró nuevamente la conciencia, pero su hermana ya no estaba ahí. Él de inmediato le preguntó a sus amigos por ella, la buscó por las calles que frecuentaban y deambuló sin ton ni son por varios sitios sin saber de ella. Esos días, me confesó, fueron los más tristes de su vida. Durante casi una semana no se drogó con el propósito de tener posibilidad de encontrarla, pero tampoco comió hasta que el cansancio lo dejó sin sentido. Cuando por fin recobró la conciencia, estaba en el servicio médico de un albergue para niños y niñas de la calle. Recibió comida, ropa y una cama para dormir. No se sentía a gusto ahí. Y poco tiempo después volvió a las calles. Se sentaba en esa banca porque ese parque era frecuentado por él y su hermana. Y no perdía la esperanza de que ella regresara. Cada vez se sentía más triste y más triste. Y por eso, con frecuencia es que él llegaba intoxicado. Ya no solo con una droga. Él requería de varias para evitar el abismo de la culpa, la soledad y la depresión. Yo me quedé en silencio al escuchar su historia. Lo intenté abrazar y él se apartó de mí, como un reflejo de protección. Percibía su angustia y no sabía qué hacer. Sin hablar, decidí acompañarlo y quedarme ahí hasta el anochecer. Cuando el sueño finalmente lo venció y se acostó en la banca, lo cubrí con mi chamarra. Caminé triste y pensativo a mi casa. Esa fue la primera vez que las lágrimas resbalaron por mi rostro sin poder contenerlas. Se me hizo costumbre sentarme en la banca. Si no estaba, lo esperaba. A veces comía con él, pero sobre todo me gustaba escucharlo platicar. Que me contara su día, sus aventuras, sus inquietudes. Cuando no llegaba me sentía intranquilo y preocupado, pero al final lo veía venir y la calma invadía mi cuerpo. Su adicción cada vez avanzaba más. En varias ocasiones, su lenguaje no era coherente y balbuceaba. Incluso veía a su hermana y hablaba con ella. Yo le propuse regresar al albergue y recibir la atención que necesitaba. Después de eso, por varios días ya no fue a la banca. Y yo me sentí culpable. Regresó nuevamente con mayor afectación a su estado emocional, con grandes efectos
de todos los tóxicos que consumía y con un deterioro de su salud increíble. ¿Qué podía hacer? Solo atinaba a acompañarlo y escucharlo cuando estaba consciente y quería hablar. Dejó de ir a sentarse en la banca. Yo lo esperé muchos días y tardes, en ocasiones hasta el anochecer. Un día vi unas veladoras en la banca. Mi corazón palpitó enloquecido. Me acerqué y unos vecinos me contaron que llegó Porfirio a dormir en la banca del parque. Y ya no despertó. A partir de ese día, cuando paso por el parque, hay veces que me parece verlo. Me siento solo en la banca y con la mente platico con él. Y con el corazón lo abrazo, lo protejo. Me disculpo con él. Hasta que mi vista se nubla y su espíritu se aleja caminando de la banca, de la escuela, de la humanidad, de la vida. Y las disculpas son insuficientes. Y entonces comienza a invadirme una serie de preguntas sin respuestas que se agolpan en mi cerebro y no me dejan dormir. ¿Por qué su madre no les creyó? ¿Por qué los padres no lo buscaron y reportaron su fuga? ¿Por qué yo, su maestro, no me di cuenta del problema? ¿Por qué la escuela no hizo una investigación más a fondo sobre la deserción de Porfirio? ¿Por qué la escuela no levantó una denuncia cuando él vendía drogas? En suma, ¿por qué la sociedad? Nadie hizo nada por ayudarlos. Pues hasta aquí la historia de Porfirio. Gracias, Samuel, por esta magnífica presentación. Esto que hago no es de a gratis. Son Gracias. aplausos en el lenguaje de señas mexicano. Continuemos con el taller. Esto es lo que pensamos que posiblemente representa la mirada del niño Porfirio. Bien, les pediría a los que están conectados que por favor a través del chat nos hagan saber cuáles son los factores de riesgo que encontraron en esta viñeta. Les damos un minuto para que lo pongan en el chat. Mientras ponen estos datos en el chat, no sé, pero como que hay un silencio virtual después de la historia.
pero ojalá y sea un silencio de reflexión. Bien, Enrique, Lulú, ¿hay respuestas, comentarios sobre los factores de riesgo? Lulú, si quiere decir algo, yo tengo aquí dos. Dice, es una buena reflexión, pobreza, ¿sí? Hay factores de riesgo, edad de los niños, el horario laboral de los padres. Eduardo Daniel Camacho dice, no tener apoyo y atención. Otro de Miguel dice, familias desintegradas. Luis Saciel Pérez dice, una familia bueno, no entendí qué significa. Felicitaciones. Papás ausentes, dice Gabriela Bastarrachea. Y te felicitan por la excelente puesta en escena. Yo tengo un comentario y un comentario que se acomoda fácilmente. Hay un libro muy bueno que se llama Amarra a tus hijos. Sí, se llama Hold On to Your Kids. Y en español se llama Regreso al Vínculo Familiar. Es de Gordon Newfield. Es un libro que me encanta y me gustaría que todos lo leyeran porque habla de esto. Habla de que los padres somos ausentes y hemos dejado de la mano a los chicos, a los adolescentes. Y esto ha propiciado que los chicos busquen consejo por pares, o sea, por sus compañeritos. Y no todos los consejos de los compañeros son los mejores. El otro punto que yo quisiera comentar es que lo que hemos visto, por ejemplo, ahorita en la pandemia, es que ha habido mucha violencia intrafamiliar y esta es parte de la violencia intrafamiliar, el abuso sexual de los hijos, ¿sí? O de la familia. Y yo creo que eso es parte de lo que yo podía aportar. No sé si hay algún otro. Aquí dice un comentario bien interesante. Diana Bocanegra dice, la ausencia de los papás y no conocer las necesidades y situaciones emocionales de los hijos. Eso es lo que estamos también platicando, el abandono de los hijos, ¿sí? Ya lo dijo Gaby Bastarrachea también, ¿sí? Dice, padres ausentes, mamás en negación, papá abusivo, escuela ajena. Perdón, Laurita, te de Lourdes. Perdón, es que hay un comentario que me llama la atención, yo creo que vale la pena como comentarlo un poquito. Sí hablan mucho sobre el desinterés de los padres, pero hay un comentario que dice sobre la inocencia de los niños. ¿Qué tanto podríamos pensar que este es un factor de riesgo? Puesto que los niños en realidad es parte de ellos, no es tanto como un riesgo, pero es cierto que con eso, pues nosotros como adultos o los cuidadores tenemos que estar como más pendientes de ellos, ¿no? Hablan mucho también sobre la pobreza, falta de investigación en la escuela por la deserción del niño, la dinámica familiar desintegrada, totalmente integrada en este caso, y como tal, pues la indiferencia social, la falta de seguridad en la escuela, la falta de comunicación y comprensión que tienen con tanto los papás como por los niños, violencia familiar. Hay varios comentarios que son interesantes, muchos se enfocan más hacia la familia y la cuestión social también. Perfecto. Quizás habría aquí que subrayar que los factores que están muy bien precisados en la historia es una madre ausente. Muchos comentan sobre desintegración familiar. Hay muchas ocasiones en que la familia está integrada, está papá, mamá, en que los dos trabajan, en que aparentemente cumplen los roles que les corresponden como papás, pero hay alguna situación de falta de comunicación entre ellos, de falta de comunicación con los hijos, y esto genera una serie de situaciones conflictivas. Entonces, cuando pasa esto, cuando los padres no cumplen con el rol a pesar de estar presentes, se les llama familias disfuncionales. Y quizás el punto más importante no sea la integración, sino la funcionalidad o la disfuncionalidad de la familia. Otro factor de riesgo es el padre generador de violencia, padres con vínculos familiares sin nula comunicación familiar, poco tiempo de convivencia familiar y fracaso escolar. Estos son algunos de los factores de riesgo que aparecen en la historia. Pero también hay factores protectores. Un minuto para que las personas comenten en el chat
cuáles son los factores protectores que pudiesen estar en la historia. O si ya Lourdes y Enrique pudiesen revisar el chat y comentar si ya existen en los comentarios algunos que mencionen factores protectores. Yo quisiera comentarme antes de hablar de protector. Hay dos comentarios acá en el chat, en el Facebook, y habla de la vulnerabilidad de los chicos. Creo que ese es un tema muy interesante. Los chicos son vulnerables. Tú lo habías comentado anteriormente. Y Lore Álvarez habla de la falta de comunicación. Lo que estamos hablando ahorita es de que hemos abandonado a los hijos. Ahorita voy a anotar el título del libro y el autor para que lo puedan adquirir. Es un libro excelente, útil. Yo creo que todos los pediatras deberíamos leerlo. ¿Sí? Déjame buscarlo aquí en este instante. Lo voy a escribir. Voy a ver si hay alguien más acerca de, bueno, propuestas. Acercarnos a las comunidades como Kevin Galeana es importante, ¿sí? Dice, escuchar como el maestro es bueno, tal vez si hubiera sido algo bueno leerle un libro, ¿verdad? Dice, proveer el material, todo el material, dice, cumplimos con todas nuestras obligaciones. Es importante esto. Yo creo que el material del que habla es el material educativo. El material emocional aquí lo tenemos, pero el material educativo creo que es importante. Educar a nuestra población, educar a los padres, educar a nuestros adolescentes sobre todo esto, ¿sí? Aquí habla de la compañía por parte del profesor o del maestro, que es importante el rol del maestro, el rol del padre en el hogar, el rol del profesor en la escuela, establecer mejor comunicación. Aquí hablan de la compañía que se puede dar a través de la gente que rodea al chico, específicamente el maestro, que es el que se dio cuenta de todo lo que está pasando. ¿Sí? Mayor interacción social. ¿Sí? O sea, hay buenos comentarios, ¿sí? Dice, y aquí habla interesante, entre hermanos no siempre las relaciones son muy buenas, sin embargo aquí dice que para la niña el hermano fue un factor extraordinario de protección, ¿sí? Hablan que el hermano intentó ser el protector de su hermana, pero lamentablemente no lo logró, pero la falta de madurez y la falta de conocimiento, la falta de estructura de cómo ayudar a su hija, a su hermana, yo pienso que fue lo que lo propició esto, ¿sí? Sí, así es. Aquí los dos factores protectores que saltan a la vista y que es importante señalar es la escuela. Exacto. En la mayor parte de los escritos que hay en relación con promover la salud y prevenir una serie de situaciones conflictivas en los adolescentes, mencionan la escuela. El hecho de que asista con malas calificaciones o buenas calificaciones a la escuela es un factor protector por el entorno que en ocasiones lo protege. Y el otro factor también importante que es muy notorio en la historia es el profesor, es el adulto resiliente que está cerca del niño o del adolescente y que puede ser un factor que pueda cambiar la historia en su momento. Entonces, estos son los dos factores que se mencionan en la historia. Mencionar las conductas de riesgo sería también un minuto. Si ya existe en el chat algún comentario sobre conductas de riesgo, es conveniente que nos los mencione Lourdes, Enrique. Sobre conductas de riesgo, hace ratito comentaban mucho sobre el acercamiento a las drogas, la poca interacción con otras personas, la poca credibilidad que tienen por parte de, los niños por parte de la familia. Aquí está otro que era de... Comentaban aquí, los padres solo buscan lo económico, no la atención de los hijos. La indiferencia social.
Creo que entre todo es como una viñeta en la cual sí marca mucho y muchos momentos de reflexión para decir, bueno, esto realmente puede estar ocurriendo de forma Ah, significativa. ¿Verdad? quizás las conductas de riesgo que hay que mencionar aquí es el abandono escolar. Ese es un factor de riesgo tremendo para múltiples cosas, para adicciones, para violencia social, para delincuencia, El consumo de drogas. etcétera. El otro es la fuga de la casa. Es una conducta que se tiene que investigar. ¿Qué es lo que pasa que hace que un niño o un adolescente abandone la casa? Y el consumo de sustancias tóxicas que con factores de riesgo, con más factores de riesgo a su alrededor, pues va incrementando en cuanto al número de sustancias utilizadas y la cantidad de consumo para obtener las mismas situaciones placenteras o de aislamiento que están buscando con el uso de las drogas. Otro Perdón. punto que quisiera que me comentaran son los datos de alarma. La historia tiene varios datos de alarma en sí misma. Si hay alguna comunicación que hable sobre los datos de alarma. Hace ratito igual hacen un comentario, dice normalizar el desapego familiar y normalizar las faltas escolares sin indagar más. Comentan sobre la agresividad en la escuela. Bien, miren, Ah, es sumamente importante por la historia que se maneja, la relatoría del sobreviviente. Es sumamente fundamental creer a los sobrevivientes su reseña. Con mucha frecuencia, el mismo entorno familiar, en este caso la madre, y el mismo entorno en términos de salud, el médico, no le da peso a la relatoría del sobreviviente. Y ese es el primer elemento que debemos de tomar en cuenta para ponerlo en el expediente y a partir de ahí iniciar una investigación más seria sobre violencia familiar o sobre violencia sexual. Es muy importante el relato del sobreviviente y darle el peso que tiene. Otro dato de alarma es que ella haya presentado pesadillas. No es normal que una niña presente pesadillas y no es normal que solicite a su hermano que duerma con ella. Algo estaba pasando ahí. El miedo en la noche es un dato de alarma. La madre no le cree. Es un dato también de alarma. Sangrado en los genitales en edades que no debe de haber sangrado. Es otro dato de alarma. Y el cambio brusco de conducta y de agresividad de Porfirio en la escuela debió de haber llamado la atención del entorno escolar y haber iniciado una investigación mucho más a fondo. Esos serían los datos de alarma que están contenidos en la historia. Y por último, ¿cuáles son los daños a la salud que describe la historia? Que están muy claritos. Hay igual en el chat algo que hable sobre los daños a la salud de la historia. Lulú, Enrique. estaban comentando todavía sobre algunos factores algunos datos de alarma. Ahorita están hablando sobre las consecuencias, daños físicos por abuso de sustancias, daños psicológicos, desnutrición, consumo de sustancias, trastornos mentales como la depresión y la adicción a las sustancias, incluso el factor para las infecciones de transmisión sexual. Pues perfecto. Si alguien de los que son panelistas, en este caso, por ejemplo, Carmen Reyes,
quisiera comentar sobre la viñeta, preguntas y comentarios que han hecho el público asistente, Carmen. No has prendido tu micrófono, Carmen. Gracias. Me parece que uno de los aspectos muy importantes hay que tomar en cuenta es los factores de riesgo, que es la falta de comunicación, ya lo habían comentado, la desintegración familiar, las experiencias negativas que mostraron desde un inicio de la historia, la falta de credibilidad, la desestructura familiar, los papeles inciertos de los miembros de la familia, los roles asumidos, en el caso de Porfirio, en un factor protector de la hermana que asume un rol paterno, y inmiscuirse, asumir roles que no le corresponden, ¿no? Debido a los conflictos y el distanciamiento, la falta de comunicación, inclusive entre la pareja, entre los padres, el inicio de las drogas por curiosidad al principio, y después ya se crea una codependencia de este tipo de situaciones, del abuso de sustancias y del alcohol, el aislamiento social, la discriminación, el abandono escolar que tienen, ¿no? Todo esto me parece importante tener en cuenta y considerar, creer los padres, los maestros, los amigos, cuando alguien de los chicos están en riesgo y lo platican, porque a veces los amigos o pseudoamigos saben de la historia de lo que están pasando en casa y no les creen. Entonces, un factor primordial es creerles a los niños, porque no nada más es en el adolescente. Desafortunadamente se presentan en casos muy tempranos de edad. Entonces, ¿qué pasó también con Porfirio? Ahí observo yo que es una cuestión de sentimiento de culpa, ¿no? De querer rescatar a la hermana y rescatarse él mismo también. Ante esta imposibilidad, va decayendo su situación de dependencia, de farmacodependencia, y sin embargo, el maestro que tiene como esa calidez, esa capacidad de abrigo hacia este chico, pues me parece que también deberíamos hacerlo en todos los casos, en todas las escuelas y en todas las clínicas. Si, Enrique, quisieras hacer un comentario final. ¿Sí me escuchaste, Enrique? Es que no está bien. Ya, perdón. Este caso, créeme que estuvo extraordinario, me impactó. Y hay un comentario aquí antes de hacer mi comentario final, es que dicen que por qué no invitamos a adolescentes. Este foro está abierto también para adolescentes y participan adolescentes. Yo también lo pasé para adolescentes, ¿sí? Entonces, que no participan no depende mucho de nosotros, depende de la oportunidad, del tiempo que tengan y sus ganas de aprender algo extra, ¿sí? Pero el mensaje mi mensaje final es punto número uno es abrir los ojos y pensar que tenemos un área de oportunidad extraordinaria para trabajar con los adolescentes y los padres de los adolescentes. El segundo punto es que debemos de volver los ojos a entablar comunicación asertiva con los adolescentes, con nuestros chicos. Un colega me comentaba que los amigos con los que se junta dice que sus adolescentes ya no están con ellos. No, lo que pasa es que los hemos dejado ir. Entonces yo creo que hay que voltear los ojos a nuestros chicos, a estar con ellos, a escucharlos, intercambiar opiniones y volver a establecer ese vínculo familiar que no se olvida dice que mientras ocurre, hay crianza, hay vínculo. Entonces ese vínculo no debe desaparecer. Ese es mi comentario final. Un comentario final, Samuel. Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a la asociación, al doctor Francisco Fernández. Me parece muy importante que estos temas se den a conocer.
creo que por medio de ese tipo de historias es que tenemos la oportunidad de reflexionar. Como ahorita vi muchísima participación, me alegra mucho que haya padres que estén, no solo que estén preocupados por la protección y el cuidado de sus hijos, sino que estén ocupados, ¿no? Que estén activamente participando, que estén activamente mostrando sus inquietudes y esperando que este tipo de situaciones no, pues creo que hablando en cuanto a la familia y como institución, como la asociación, pero creo que en general como sociedad tenemos muchas cosas que mejorar para evitar que este tipo de situaciones sigan presentándose, porque al final creo que vuelven a ser luego cuestiones, círculos viciosos, ¿no? O sea, una persona, un infante que padeció de abuso, luego es el abusador. Entonces, si no se revisan todo este tipo de situaciones y factores, como ahorita vimos de riesgo, conductas, luego estamos fomentando que haya más personas así, cuando creo que lo que tenemos que hacer es evitar que esto suceda, y creo que cada núcleo familiar, los padres que están presentes, y también como escuché ahorita al doctor Enrique, que los adolescentes que están presentes en esta conferencia inviten a sus compañeros también a reflexionar, inviten a sus familias a que Samuel, algo pasó con tu sonido, Samuel. No se escuchó lo que dijiste en los últimos segundos. Que como mencionaba el doctor Enrique, ¿sí? ¿Se me oye? Sí. Como mencionaba el doctor Enrique, que también los jóvenes que están en esta conferencia, ¿no? Que también participen, porque creo que ellos nos pueden dar una perspectiva mayor de lo que están viviendo actualmente. Con esto de la cercanía también con las nuevas tecnologías, hay cosas que de repente a los padres se les escapa, hay veces que ni ellos mirados de todo lo que pueden, de todo el material audiovisual que pueden consumir, y que creo que ellos son los más cercanos también para que ellos detecten por medio de este tipo de iniciativas cómo poder protegerse ellos mismos también, ¿no? Y que tengan mayor participación, que no tengan miedo. Bueno, muchas gracias. Ya finalmente les recuerdo a todos los padres y adolescentes que están presentes que la pandemia por COVID-19 no ha terminado, que de preferencia utilicen cubreboca, la sana distancia, lavado de manos, evitar tocar la cara con sus manos, que estén en espacios ventilados, y si hay alguna infección respiratoria, cualquiera que sea, aislarse. Y finalmente recordar que también los contagios se dan entre familiares. Hacemos promoción ya de nuestro Congreso Mexicano para Salud y Adolescentes, que se realizará el 12, 13 y 14 de agosto, con invitados nacionales e internacionales. Va a ser de manera virtual y va a contar también con 3 actividades, una dirigida a adolescentes, una dirigida a padres y una dirigida a personal de salud en forma de taller. Espero que pues haya interés en inscribirse a este congreso. Y este es el directorio profesional. Si alguno de ustedes tuviese algún problema de salud, está este directorio, tómenle foto, están los teléfonos de los profesionales de AMSA que pueden resolver algún problema de salud con lo cual ustedes estén cursando. Pues muchas gracias.